La historia del fútbol, el deporte de todos. El fútbol es un deporte universal y como el juego del mundo, le sirve a todo el mundo y a todas las juventudes del mundo. 400 millones de jugadores, más de 1.000 millones de fanáticos. El juego más grande del mundo. Enciende más pasión en los corazones de las personas que cualquier otro deporte en el mundo. Es el juego del pueblo. La historia de este deporte del pueblo comienza hace 2000 años. Todas las civilizaciones más grandes tienen registros del fútbol en los primeros años de su historia. El registro de la antigua China es el más antiguo y el más esclarecedor. El profesor Li Bingguo es una autoridad en lo que respecta al fútbol antiguo en China llamado Su Chu. Por tradición, el fútbol chino comenzó hace 5000 años, en la época del emperador amarillo. De acuerdo con nuestras investigaciones, este fue el primer lugar en que se desarrolló el fútbol. No hay manuscritos de la época del emperador amarillo, pero sobrevive un cuadro detallado de dinastías posteriores. Estos manuscritos son de la dinastía Ming, impresos en el siglo XV, pero hay pruebas de un periodo mucho más antiguo todavía. Durante la dinastía Han, hace 2000 años, el corazón de la civilización china se encontraba en la China central, en lo que se conoce hoy como la provincia de Henan. Esta es la ciudad provincial de Nanyang. El museo local contiene un registro único de este antiguo juego. Estos relieves representan a guerreros jugando al fútbol. Son de las tumbas halladas en áreas rurales. Esta es la primera vez que se permite a un equipo de televisión extranjera filmar estos grabados. En una tumba cercana hay evidencias de estos relieves in situ. Descubierto hace muy poco y aún en proceso de restauración, un jugador llamado Han de 2000 años. Pero la verdadera cuna del fútbol yace en un sencillo edificio sobre una remota colina a 300 kilómetros de distancia. Esta columna del año 83 a.C. revela la vida de Su Chun, un magistrado de la dinastía Han, quien estaba orgulloso de sus aptitudes futbolísticas. Y lo registra como el primer jugador de fútbol en este mundo. El Su Chu se encuentra extinto como juego en la actualidad, pero en el vecino Japón tiene un descendiente vivo. Esta es una extraña muestra de Kemari, realizada en un santuario Shinto de la histórica ciudad de Kioto. El juego se autoriza solamente cuando tiene propósitos religiosos y es más una exhibición de destrezas con el balón que un juego competitivo. Sin embargo, es casi con certeza una rama del antiguo Su Chu. Hay otro juego que desciende de la antigua China y que ha florecido por todo el sudeste de Asia.
Es un juego que exige una gran destreza con el balón y un deporte moderno a diferencia del voleibol. Existe también una herencia del fútbol en el Nuevo Mundo. Esta extraña impresión muestra el juego inuit, jugado durante cientos de años en el norte de Canadá. Los indígenas araucanos de Chile tenían un juego llamado pilimatum. Los tehuelches de la Patagonia jugaban al chuoqueá. Pero las civilizaciones de América Central nos ofrecen una muestra mucho más detallada. Esto es Copán, al norte de Honduras. Aquí, entre las ruinas de una ciudad maya del año 800 después de Cristo, se encuentra una cancha ceremonial. El juego de los mayas formaba parte central de sus creencias religiosas. El equipo perdedor era generalmente decapitado. Sus cabezas eran usadas para continuar con el juego. Estos sangrientos rituales ofrecen tal vez la clave del verdadero origen del fútbol. Un juego ritual para celebrar la victoria de una batalla usando las cabezas de los oponentes derrotados como si fuera un balón. Durante la época de los viajes de los conquistadores españoles, el juego, en ese entonces jugado por los aztecas, eran menos brutales y se utilizaban con un sólido balón de goma. Los goles se lograban al impulsar el balón a través de pequeños aros. Los jugadores podían usar solamente sus caderas. Hernán Cortés llevó a España un equipo de jugadores para que jugaran ante la corte de Carlos V. Al noroeste de México, los gauchos locales aún juegan ulama, un registro viviente del fútbol americano original. Pero ni la tradición del fútbol oriental ni la americana es descendiente directa del juego moderno, puesto que tal honor pertenece al viejo mundo. Los antiguos griegos practicaban una forma de fútbol llamada episkiros. Este relieve del Pireo data del año 400 a.C., pero se cree que el juego griego se acercaba más a los juegos malabares que al fútbol. El juego romano Harparsum, derivado del griego, tal vez tenga una mayor semejanza al fútbol. Este monumento a un soldado romano de Sin, Yugoslavia, lo muestra sosteniendo un balón y data del año 200 después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano, los ancestros del juego se tornan oscuros. Pero hay registros de varios juegos de fútbol practicados en Europa durante la Edad Media. El más famoso de ellos se juega en la actualidad. Florencia es el hogar del calcio storico, un juego que se dice está basado directamente en el juego romano. Se practica con toda la pompa de un torneo medieval. El calcio tiene una famosa historia relacionada con Florencia y con el Renacimiento italiano. Alessandro de Medici practicaba el juego, así como también Nicola Machiavelli en 1498. El Papa Clemente VII estaba orgulloso de haberlo jugado en su juventud. En la actualidad el juego no ha perdido ni su esplendor ni su violencia. Pruebas al canto. Aquí la mutilación y la pasión son típicas del fútbol medieval.
Un fuerte sentido de tradición, rivalidad local intensa y agresión física profunda. Pero pueden verse los rudimentos de todos los juegos del fútbol moderno. El primer gran desarrollo se produjo en las escuelas inglesas públicas. Hacia fines del siglo XVIII eran instituciones indomables y hasta violentas, ocupadas por los hijos ociosos de la aristocracia. Pero a medida que ingresaron nuevas clases, aumentó la demanda de disciplina. Cada escuela pública tenía su propio juego de turbas, pero durante los primeros años comenzaron a imponerse reglas a estos juegos. Directores iluminados como el Dr. Arnold de la escuela de rugby vieron el valor de los juegos varoniles como una fuerza de carácter. Este es el encuentro anual Cock House en la escuela Harrow, donde el fútbol se juega aún de acuerdo con las mismas reglas establecidas allá por 1830. El estilo dribbling o gambeta fue la primera escuela en tener 11 jugadores por cada equipo y se lograba un gol pateando el balón entre los postes. Estas reglas y la influencia de sus muchachos iban a transformarse en la piedra fundamental que hoy tiene el fútbol moderno. Nos reunimos en los dormitorios, pasando el hall. Limpié las mesas y ofrecí lapiceras, tinta y papel. Varios me preguntaron a medida que llegaban si rendirían algún examen. Cada hombre trajo una copia de las reglas de su escuela o las conocían de memoria. Terminamos 5 minutos antes de la medianoche. Las nuevas reglas fueron distribuidas y enviadas a los campos de juego y funcionaron muy satisfactoriamente. Las reglas de Cambridge se esparcieron rápidamente a medida que los estudiantes regresaban a sus hogares. Sheffield fue formado en 1857. Ford, más tarde, se transformaría en el famoso Wanderers y emitió sus reglas en 1861. Pero aún no había acuerdo sobre los puntos más delicados del juego y las reuniones más importantes en la historia del fútbol tuvieron lugar en Londres allá por 1863. Hubo 5 reuniones cruciales que determinaron el futuro del fútbol. El lugar de reunión fue la calle Great Street en Lincoln. Participaron representantes de la mayoría de los clubes recientemente formados. Aunque el estilo Harrow-Cambridge estaba ganando terreno, aún existía un desacuerdo considerable entre ellos. El señor Pember fue elegido presidente de esa reunión y escuchamos sus consideraciones. Caballeros, nuestra tarea es sencilla. Nuestro simple juego, amado por todos nosotros en nuestros días de estudiantes, está acosado por confusión sobre las reglas. Ahora debemos acordar un código común. Los minutos de las reuniones han sobrevivido y se mantienen en la casa central de la Asociación del Fútbol Inglés. Muestra que el proceso tomó muchas semanas más e indican que la decisión más trascendental tuvo lugar en la 5ª reunión, el 1 de diciembre. Morley y Alcock, ambos de Harrow, propusieron 2 cambios cruciales: que se prohibieran la carga, la zancadilla, patear las canillas del oponente, juego conocido como tackling, el correr con el balón entre las manos. Campbell, del Blackheath,
se opuso terminantemente a esto. Los desalentados miembros se fueron llevando consigo la tradición del manejo con las manos del juego que luego se transformara en nuestro conocido rugby. En ese momento nació la Asociación del Fútbol. Ahora, por un acuerdo entre caballeros, los juegos de turba tenían un código de juego en común. Las reglas de la asociación se esparcieron con rapidez. El arribo de estas reglas a Darwin, Lancashire, fue típico de lo que ocurrió. Los lugareños habían tenido un fuego de turba tradicional que era notorio por su violencia. Fíjese que esta descripción data de 1825. Existía una gran brutalidad, aunque no importaba dónde ni cómo lo golpeaba cuando un hombre se encontraba con un oponente. Mientras más rápido se incapacitaba a los hombres, mejor. Algunos jugadores acostumbraban a usar un zapato en el pie izquierdo y un zueco de hierro en el derecho. Pero la revolución industrial había creado a una nueva aristocracia en Darwin. Nathaniel Walsh, el dueño de la fábrica de algodón Orchard, había usado su dinero para enviar a su hijo John a la escuela Harrow. Había regresado a Darwin con las nuevas reglas del fútbol y en la cantina local con sus amigos de la clase media y los hombres de la clase trabajadora de la fábrica de su padre, formaron el club de fútbol Darwin. Los hombres locales jugaban ahora de acuerdo con las reglas de la asociación. Su viejo juego de turbas se había transformado para siempre. Darwin tuvo algunos momentos de gloria en el fútbol, pero ahora juegan en una pequeña liga regional. Pero, ojo señores, Darwin fue el primer equipo en emplear un juego profesional. Un albañil de Glasgow llamado Fergus Sutter rompió el control de los caballeros amateurs y devolvió el juego al que le correspondía, es decir, al pueblo. La copa establecida en 1871 fue denominada de los caballeros amateurs. Sin embargo, a comienzo de la década del 80, los Blackburn Rovers eran la fuerza principal en el juego ya llamado fútbol. Entre 1884 y 1891 ganaron la Copa 5 veces. El primer partido internacional en la historia del fútbol se jugó en Escocia allá por 1872. El encuentro entre Inglaterra y Escocia terminó con un empate. En estos primeros años, Escocia era el equipo más fuerte. Hacia mediados de la década del 1870, el juego se había esparcido por todo el mundo a una velocidad asombrosa, mientras que la llegada de inmigrantes, marineros y comerciantes británicos marcaba el establecimiento del juego del pueblo ya casi en todo el mundo. La tendencia de las autoridades británicas evitó que Gran Bretaña tomara la delantera en el desarrollo de este juego. Esta iniciativa fue tomada por un francés y un belga, quienes se habían encontrado en el primer partido internacional entre los dos países. Se celebró una reunión y llegaron delegados de Francia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, España, Suecia y Suiza. Y se firmaron los artículos del acuerdo. Así había nacido la FIFA, Federación Internacional de la Asociación de Fútbol. Sin embargo, el estallido de la Guerra Mundial de 1914 significó un hiato trágico en el desarrollo del juego. Pero para ese entonces era un juego tan común en toda Europa que cuando las tropas alemanas y británicas declararon una tregua espontánea en la tierra de nadie, se reunieron en un breve interludio entre los horrores de las trincheras para jugar, ¿saben a qué? Al fútbol. El fútbol se vio por primera vez en Argentina introducido por inmigrantes británicos y marineros en la década del 1860. En ese entonces los juegos eran algo más que encuentros casuales entre amigos.
El primer encuentro organizado en América del Sur se jugó el 20 de junio de 1867 en Palermo, ahora un gran lugar de esparcimiento de Buenos Aires. Una placa marca el lugar en el que nació el fútbol argentino y el juego en Sudamérica. Pero no fue sino hasta la década de 1880 que se desarrolló realmente este juego aquí en la Argentina. Un escocés llamado Alexander Hutton fue nombrado director del Buenos Aires English High School. Era un hábil jugador de fútbol. Enseñó a sus alumnos dicho juego y formó posteriormente un equipo. Hutton es un venerado padre del fútbol argentino. El primer club importante fue el Alumni, dirigido por Watson Hutton, y el mejor equipo en Argentina durante 11 años. El Alumni venció al equipo sudafricano en 1906, la primera victoria de Sudamérica contra oponentes de ultramar. Fue un momento decisivo en la historia del juego en la Argentina. De pronto, todos hablando de fútbol. En la década de 1860, William Poole comenzó a enseñar fútbol a sus alumnos, uno de los cuales, Enrique Lichtenberger, fundó la Asociación Uruguaya de Fútbol. El primer partido tuvo lugar en 1878 allá en Montevideo. En el mismo campo, 11 años más tarde, un equipo uruguayo se enfrentó a uno argentino. Y ahí fue el comienzo de una feroz rivalidad futbolística entre ambos que perdurara más de un siglo. 1891 trajo consigo la formación del Club Central de Cricket, más tarde transformado en Peñarol, el que ahora se identifica como el club más antiguo de la República Oriental del Uruguay. Durante los siguientes 25 años, el fútbol en Sudamérica desarrolló un estilo único. El arte y la destreza predominaron sobre el juego físico europeo. El fútbol cobraba auge. Se establecieron competencias y en 1916 se organizó un campeonato sudamericano en Buenos Aires. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile compitieron por este trofeo. Uruguay fue el ganador. Inmensas multitudes esperaban ansiosas el siguiente encuentro en Montevideo. A pesar de sentirse disminuido por sus enormes vecinos Brasil y Argentina, Uruguay triunfó nuevamente. Diego Lucero jugó para el seleccionado de Montevideo en la década del 20. ¿Entiende por qué el fútbol fue y aún es parte importante en la vida del pueblo uruguayo? Primero, porque son una zona en que la latinidad, o sea, le ha dado esa inventiva y esa lucidez mental a los muchachos, y luego son muy pobres, ¿sí? El gran fútbol ha germinado en los países muy pobres porque los chicos no tienen otro juguete que la pelota. Cualquiera fuere la razón, Uruguay iba a surgir como la primera y verdadera superpotencia del juego mundial. 5 veces campeón sudamericanos, finalmente lanzaron sus talentos hacia el mundo, en París, en los Juegos Olímpicos, allá por 1924. Todos los que lo vieron quedaron atónitos ante su sorprendente destreza. Pantalones no son igualitos a los de ahora, ¿eh? También presenciaron el nacimiento de la primera y verdadera estrella del fútbol internacional, José Leandro Andrade, la perla negra. Su destreza fue el factor sobresaliente para la final contra Suiza. 28.000 personas quedaron fuera del atestado estadio. Tal era la atracción de los uruguayos, los primeros y verdaderos maestros de la magia sudamericana. El resultado, una enfática victoria por 3-0 en casa,
En Montevideo el equipo era proclamado como campeón del mundo. En memoria a su logro, este cuadro de todo el equipo aún subsiste en el Museo del Fútbol de Montevideo. En los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, la competencia se vio severamente debilitada por la ausencia de los máximos exponentes europeos. Pero Uruguay estuvo allí y en la final contra Argentina ganó por 2-1, reteniendo de esta manera el título olímpico. Para ese entonces todas las conversaciones se concentraban en la primera Copa Mundial. Jules Rimet, un abogado francés, se había transformado en el presidente de la FIFA ya por 1921. Rimet se dedicó a la idea de organizar un campeonato fuera de las Olimpiadas y abierto a todas las naciones futbolísticas del mundo. Con el apoyo de Henri Delony, su amigo y colega de la Federación del Fútbol de Francia, la idea se tornó realidad en París en el año 1924. 5 años más tarde, la FIFA anunciaba que la primera competencia tendría lugar en Uruguay al año siguiente. El escenario central sería Montevideo, la ciudad capital, que ya construía un nuevo estadio, el famoso Estadio Centenario, en solo 8 meses. Lucien Laurent viajó para las finales como miembro del equipo francés y tiene recuerdos vivos de su viaje en el transatlántico. Un viaje que le tomó más de 2 semanas. Cuando vimos llegar al barco, tenía 3 cubiertas y una piscina en cada una de ellas. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Era como un sueño. Realmente era un sueño para nosotros, porque ir a América era como ir al paraíso. El cruce fue muy placentero y fuimos muy bien recibidos al llegar. Y hubo muchas fiestas en el barco. Pero, por favor, entiéndanme, teníamos entrenamiento todos los días. Todas las mañanas entrenábamos en cubierta y luego hacíamos ejercicios técnicos en el gimnasio. Eran épocas maravillosas cuando se las recuerda, únicas. Todos nos preguntábamos si era realidad lo que vivíamos. Cuando llegaron los equipos se encontraron con un magnífico estadio nuevo en Montevideo a punto de terminarse. Podía comenzar la primera Copa del Mundo. Lamentablemente, muchas naciones europeas desalentadas por el largo viaje declinaron la invitación. Solo 13 equipos se reunieron para la ceremonia de apertura, incluyendo el equipo rumano seleccionado personalmente por el rey Carol. El trofeo de la Copa Mundial, llamado posteriormente Jules Rimet, fue diseñado por un escultor francés. Tenía medio metro de alto, pesaba menos de 4 kilos y estaba hecho de oro puro. En el primer encuentro, México jugaba con Francia, un encuentro especial para Lucien Laurent. El encuentro comenzó normalmente con ambos equipos luchando por el balón. De pronto Delfour atacó por la derecha y lo pasó a Liberati, quien la envió al centro. Corrí hacia el centro, la pateé de voleo y entró por el ángulo del arco. Fue el primer gol. Todos estábamos muy contentos, pero claro, no nos besábamos en esos días. Pasaron 60 años de ese día memorable, pero Lucien Laurent, conocido por sus amigos como el pequeño cadete, aún juega fútbol en su casa en Besançon, a los 83 años. Irónicamente, solo ahora el pequeño cadete está recibiendo el reconocimiento que merece haber sido el primer jugador que logró el primer gol del campeonato mundial. Pero Francia y Lucien Laurent no pudieron llegar a la final. En su lugar fue el encuentro que todos los locales deseaban, Uruguay contra Argentina. El único sobreviviente del equipo uruguayo que compitió en esa final
de la primera Copa Mundial se llamó Emilio Recoba. El partido con los argentinos. Partido donde ellos hicieron un primer tiempo bueno y salieron adelante. Pero en el segundo tiempo cambió todo completamente. Ante una multitud de 90.000 personas en el Centenario, Uruguay era el ganador favorito. Emilio Recoba era el suplente del capitán Nasazzi, aquí a la izquierda. Los uruguayos están usando pantalones más oscuros. Qué material, ¿eh? El equipo local abrió el marcador. Pero en el segundo tiempo la Argentina iba ganando 2-1. Las celebraciones, sin embargo, comenzaron cuando Uruguay iguala. De pronto los uruguayos estaban buscando la victoria. Castro, el delantero con un solo brazo, hizo el cuarto gol en el último minuto, para ser exactos. Todo había terminado al fin. Luego de 2 victorias olímpicas, Uruguay podía llamarse ahora el verdadero campeón mundial. El trofeo de oro fue entregado por Jules Rimet, un momento que marcó la hora más importante en el fútbol de Uruguay. Y aquí la famosa vuelta olímpica en el Centenario. Madre que se tenía que festejar eso. Imagínense, veníamos de 2 olimpiadas, con triunfo de 2 olimpiadas, con 7 sudamericanos, y ganar el primer campeonato del mundo es un récord. Yo eso que creo que en el mundo no se conoce. La satisfacción más grande. Es la aspiración más grande que pueda tener un jugador de fútbol. Y así había nacido la Copa del Mundo. En Europa la popularidad del juego aumentaba dramáticamente luego de la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra, más de 200.000 personas presenciaron en el 23 la final de la Copa entre Bolton Wanderers y el West Ham United, el primer juego en el estadio Wembley. Los espectadores rebasaron la capacidad del estadio y el juego continuó con gente parada alrededor del campo de juego. El fútbol fue igualmente popular en el resto de Europa. En 1918 habíamos introducido el día de 8 horas al fundar la República Austríaca. Anteriormente solíamos trabajar de 10 a 12 horas por día, con que teníamos mucho más tiempo para el esparcimiento. El fútbol era el juego más popular, era barato y fácil de entender. En Viena, en 1923, más de 100.000 espectadores fueron atraídos por el encuentro entre Austria e Italia. El fútbol florecía y las ideas de los hombres de visión estaban empezando a transformar el juego. Lo que resultaba ser una revolución en el fútbol australiano sería introducido por Hugo Meys, un hombre de familia muy rica que dedicaría su vida al fútbol. Una de las innovaciones fue la competencia entre clubes por los mejores equipos de Europa Central. En el año 27 nació la Mitropa, aunque tal vez las condiciones en esta semifinal dejaron algo que desear. Sparta de Praga jugó contra el club vienés Rápida en la primer final y con el campo, como ustedes verán, algo seco, venció justamente a los austríacos 6-2. El encuentro fue una formalidad y la primer competencia mundial interclubes fue ganada por Checoslovaquia.
Y en 1931, en el Café Ring, en Viena, nació el Wunder-Team. Fue la obsesión de los escritores deportivos de Viena, la mayoría de los cuales no estaban de acuerdo con las selecciones del equipo de Mainz. Por primera vez, Mainz decidió seguir su consejo. Teníamos dos excelentes jugadores de fútbol, ambos centroforward para sus clubes, Schweidel del Viena y Sindelar del Austria. Pero nunca se había intentado una unión permanente. Sindelar era llamado el hombre de papel por ser físicamente muy delgado. Los periodistas decían, hágalos jugar juntos, Sindelar como centroforward y Schweidel como mediocampista. Bien, así lo hicimos contra Escocia, el 16 de mayo de 1931. ¿Y el resultado? Vencimos 5-0. El nuevo Wunder-Team, rememorado en un cuadro en la Asociación de Fútbol Austríaca, fue invencible durante casi 2 años. Jugaron 12 encuentros, ganando 10, empatando 2 y logrando 49 goles. Eran dirigidos por Matthias Sindelar, hábilmente apoyado por una línea de expertos delanteros. En 1932 el Wunder-Team fue a Londres para su prueba más severa, un encuentro contra Inglaterra, quien nunca había perdido ante un equipo extranjero en casa. Esta vez, ni siquiera la magia de Sindelar pudo lograr la victoria para los austríacos. Pero estuvieron cerquita, ya que Inglaterra ganó por solo un gol, 4-3. Este resultado produjo una movilización al fútbol internacional. En su propio terreno, la corona inglesa había sido sacudida, pero no logró caer. Sin embargo, había otras fuerzas pululando en Europa. Italia, bajo Mussolini, era un país intentando sobresalir en el mundo. Cuando Italia logró la Copa Mundial en 1934, fue la gran oportunidad para lanzar el surgimiento de una nación como Italia. Italia participó en la final en Roma para enfrentar a Checoslovaquia bajo el esplendor de Il Duce. El capitán checoslovaco ese día era su goleador, František Planica. La atmósfera era maravillosa. Todos deseábamos jugar allí. Queríamos hacer lo mejor para lograr el mejor resultado para todo nuestro pueblo. Sin embargo, el referee, señor Eclid de Suecia, fue visto en el palco de Mussolini antes del encuentro. Había recibido sus instrucciones, le habían dicho qué hacer y qué no hacer, y nosotros fuimos las víctimas. Estas acusaciones nunca fueron probadas y Checoslovaquia en realidad dominaba en el segundo tiempo por un gol de Antonín Puch. Faltaban solo 7 minutos cuando Italia igualó por un gol de Mumo Orsi. Luego, para placer de Mussolini, Angelo Schiavio lograba el gol de la victoria. Esto era registrado ya en tiempo extra. Italia fue el campeón mundial. Planica, actualmente retirado en Praga, tiene muchos recuerdos, pero tiene un souvenir muy especial entre su colección. Es el balón que lo venció 2 veces. El equipo italiano, en 1935, jugó contra Austria en Viena y descubrió allí una nueva estrella,
Silvio Piola. Logró 2 goles, venciendo al todopoderoso Austria por 2-0, el delantero más temible de su época. También un triunfo para el director técnico de Italia llamado Vittorio Pozzo. No tengo más que buenos recuerdos de Vittorio Pozzo. No solo era un gran director técnico, sino que siempre alentaba a sus jugadores cuando necesitaban ayuda. Era muy humano. No me alcanzan las palabras para elogiarlo. Pozzo nació en Turín, pero sus ideas del fútbol eran netamente inglesas. A su regreso se encontró involucrado en la preparación de la selección, transformándolo en director técnico. Era por 1929. Su destreza consistía en ser capaz de explotar la autoconfianza en Italia para forjar un equipo italiano todopoderoso. En 1936 llevó al equipo amateur italiano a las Olimpiadas de Berlín y la psicología de Pozzo dio muy buen resultado. Ganaron la medalla de oro. Pero el mapa de Europa estaba cambiando rápidamente. En 1938 Austria dejó de existir como Estado soberano. Cuando los alemanes jugaron contra Suiza en el encuentro de apertura por la Copa Mundial de ese año en Francia, incluyeron a 5 miembros del ahora extinto equipo austríaco. En respuesta, los suizos hicieron 4 goles para eliminarlos. Los favoritos eran nuevamente los italianos. Piola se encontraba en su momento cumbre. El orgullo italiano exigía que retuvieran el título mundial. Primer obstáculo, Noruega. Luego, vestidos totalmente de negro, jugaron contra los locales, Francia. En la semifinal su oponente fue Brasil. Los brasileños fueron los únicos sudamericanos en Francia y en Leónidas da Silva tenían a uno de los exponentes del fútbol más prominente. Había mostrado su talento al realizar 4 goles contra Polonia. Pero así como los polacos eran astutos en el ataque, los brasileños eran muy ingenuos en la defensa. Wilimowski logró 4 goles para Polonia en respuesta a uno de los partidos más sorprendentes de la Copa del Mundo. El resultado se inclinó a favor de Brasil en tiempo de descuento. Resultado final: 6-5. ¿Qué tal? Parecía un partido de básquet. Entonces, a Marsella. Y lo mejor de Europa contra lo mejor de Sudamérica en la semifinal. Los brasileños tenían tanta confianza que se dieron el lujo de no jugar con Leónidas, prefiriendo que descansara para la final. Craso error. Cuando Meazza logró el segundo gol para Italia de un penal, los brasileños quedaron descalificados. La final de la tercera Copa Mundial en el Estadio Colombé de París fue entre Italia y Hungría. Los húngaros fueron dirigidos por Giorgi Charossi, un doctor en filosofía, pero no fueron lo suficientemente listos para los italianos. A Colauzi le tomó solamente 6 minutos llevar a su equipo adelante. Sin embargo, Hungría empató en 1 minuto, mientras Titkos
quedaba sin marca en el área penal italiana. Italia no había perdido frente a Hungría en 13 años y desarmaron la defensa húngara. El Piola de Piola logró el segundo gol. Luego Colauzi agregó otro gol para dejar el marcador 3-1 en el intervalo. En el segundo tiempo, Italia permitió que los húngaros se recuperaran. Sarossi redujo la diferencia a un gol. No tuvo que sufrir mucho tiempo. La victoria de Italia fue asegurada por Piola. Pozzo e Italia lograron su segundo título mundial. Vittorio Pozzo sigue siendo el único hombre que llevó a su país a 2 triunfos de la Copa Mundial. El trofeo es recogido por su capitán Giuseppe Meazza. Pero su triunfo sería el último capítulo en el fútbol europeo por casi una década, puesto que una vez más el mundo se involucraba en un conflicto global. Solía tomar los calcetines de mi madre y hacer una pelota con ellos. Le ponía papel de periódico por dentro y luego lo ataba. Y así fue como comencé a desarrollar el control sobre la pelota y mi fuerza. Jugábamos en la playa, porque la arena es muy buena para los músculos y para el desarrollo de los cuádriceps. Está muy picante, né? Você passou bonito. Desde China a Inglaterra y hasta la formación de la FIFA en París, el juego del pueblo ha recorrido un largo camino. El nacimiento del fútbol en Brasil llegó más tarde que en la Argentina y en el Uruguay. La primera fecha importante en los libros de historia muestra las raíces del juego en 1894. Charles Miller, un brasileño hijo de padres ingleses, descolló en el fútbol y jugó por el Southampton. Regresó a su casa de San Pablo con 2 balones en su equipaje, solo para descubrir que nadie practicaba el fútbol. Durante los siguientes 4 años profesó los evangelios del fútbol. Hoy, Charles Miller es honrado como el hombre que introdujo el fútbol allá en Brasil. Esta es una carta escrita por un periodista en San Pablo y data de 1896. Un grupo de maniáticos ingleses se dedicaban por entonces a patear una cosa que se parecía a una vejiga de buey, dándole una gran satisfacción y sufrimiento cuando esta clase de balón amarillo entraba por el rectángulo formado por unos palos. El
Club Atlético San Pablo incluía al fútbol en 1895 y se encontraba bajo la presidencia de Charles Miller. El primer trofeo de fútbol brasileño fue ganado durante los primeros 3 años de la competencia por el club de Miller. Fue el primer club formado con el único propósito de jugar al fútbol y tuvo origen en esta escuela de San Pablo, allá por 1950. Participarían en la misma y en la Copa del Mundo. La competencia había sido retomada luego de 6 años de guerra. Conocido como el Atlético Mackenzie, fue formado en 1898. 4 años más tarde, el Mackenzie jugaba el primer campeonato en Brasil contra Alemania. En la actualidad, la universidad aún sigue jugando en el mismo campo. La estrella más brillante del fútbol de Brasil entre 1910 y 1930 fue Arthur Friedrich. Logró 1.329 goles en su carrera, lo cual era todo un récord. Leónidas estuvo en el equipo brasileño en las finales de la Copa del Mundo de 1938 en Francia, donde logró 8 goles. Sin embargo, Brasil perdió en las semifinales. En 1950 participarían en la Copa del Mundo. La competencia había sido retomada luego de 6 años de guerra. Desde Río hasta San Pablo solamente se hablaba de fútbol. Los campeones italianos del 34 y el 38 llegaron en barco. Luego de 12 largos años desde la última Copa del Mundo, la Jules Rimet sería el premio más preciado. El poderoso equipo inglés participaba por primera vez de la Copa del Mundo y llegaba en avión. En Belo Horizonte enfrentaron a los americanos, que en términos futbolísticos eran un poco más que nada. El gol realizado por el centroforward Larry Dodgen le dio a los americanos un triunfo de 1-0, causando uno de los desconciertos más grandes en la historia de la Copa del Mundo. Los ingleses ya no eran más tan poderosos. Pero los brasileños, con su brillante jugadora de Beer, eran los favoritos. 4 goles contra México, 7 contra Suecia, 6 contra España. Era un placer observarlos. Parecía no haber nada más que los detuviese. En Río, Brasil había construido un estadio que no tenía comparación alguna con los demás. Un espacio para 200.000 personas, es el monumento al fútbol más grande del mundo y se llama el Maracaná. Las finales del 50 se jugaron por zonas. Uruguay y Brasil lograron el primer lugar en sus respectivas zonas y debieron jugar por el campeonato. Los brasileños solo necesitaban empatar para llevarse el título ante una multitud de 205.000 personas. Habían recorrido un largo camino desde Charles Miller. Eran solamente 56 años. Los brasileños habían hecho fabricar miles de camisetas con la consigna Brasil campeón mundial. Y cuando tomaron la delantera en el segundo tiempo, comenzaron ya las celebraciones. Pero los ánimos cambiaron abruptamente. Schiaffino logró el gol del empate para Uruguay. Brasil debería mantenerse. Faltaban solamente 11 minutos para terminar.
Luego Guilla tapó un gol brasileño. A pesar de todas las desventajas, Uruguay logró un nuevo gol. Realmente era un drama para Brasil. Después del partido, todos los uruguayos lloraban de alegría mientras los brasileños se enmudecían. Y claro, después de todo, el Estadio Maracaná había sido construido para que Brasil fuera campeón. Un periodista que había participado en las finales de todas las Copas del Mundo nunca olvidará ese día. Eso es un milagro futbolístico. La diferencia técnica de los equipos y la diferencia con que llegaron a la final fue tan grande, era tan grande que naturalmente no podía nadie imaginar que Uruguay pudiera ganar ese partido y ese campeonato. Regresé a casa inmediatamente y tomé mi auto. Tenía un auto en ese entonces. Debía alejarme. Fui hasta un lugar llamado Coroca, que es una isla cerca del Río de Janeiro. Permanecí allí 15 días. Solo debía alejarme de todos luego de esa derrota. Realmente me afasté de todos después de la derrota. El momento de Brasil ya iba a llegar. Este había sido el día del Uruguay. Yendo a la ciudad de Turín, hay una basílica sobre la colina de Superga. El 6 de mayo de 1949, un avión que transportaba a los miembros del club de fútbol de Torino se estrelló justamente ahí, y todo el equipo resultó muerto. Murieron 10 miembros del seleccionado italiano, incluyendo el capitán. Todo el país estaba de duelo. Y el fútbol, en un país que había ganado 2 copas mundiales, tardaría años en recuperarse. En el lugar del desastre se encuentra un santuario en memoria a los muertos. Miles de personas lo visitan cada año para rendir honor al mejor equipo italiano que haya existido. El nuevo campeón europeo sería Hungría. Apareció una cosecha de jugadores nuevos. Puskás, Kocsis, Sibor, el equipo dorado lo llamaban. Y el entrenador de la selección se llamaba Gustav Seps. Gusti Seps quería formar el seleccionado con 2 clubes húngaros. Uno de ellos era el Honvéd, el club deportivo del ejército, que en ese momento era un gran club. El otro era el MTK, y ya tenían jugadores muy buenos, con que solo se agregó Zacarías. Laurent, Grosix, Kocsis, Budej, Sibor pasaron al Honvéd, formando en consecuencia un excelente equipo. Los húngaros dejaron su marca por primera vez en las Olimpiadas del 52 en Helsinki. Como era un país comunista, los jugadores eran llamados amateurs. Sin embargo, su capitán, Puskás del Honvéd, ascendió a mayor del ejército sin haber disparado un solo tiro en la trinchera. Ganaron la medalla de oro fácilmente. Pero esto fue solamente el principio, porque en noviembre del 53, Puskás y su equipo viajaban a Londres. Entonces, nosotros es la primera vez que fuimos a jugar a Inglaterra. Vamos, para nosotros era el primer contacto con Inglaterra. Lo mismo como nacional, como club. Inglaterra nunca había sido vencida en casa por un país extraño. En un minuto, el equipo al que los ingleses llamarían los magiares todopoderosos confirmarían su asombro potencial. Hidekuti abrió el marcador y luego los húngaros le dieron a Inglaterra, el país que le había enseñado al mundo cómo jugar, una lección de fútbol.
partidazo, ¿eh? Los ingleses perdieron 6-3. Había caído su corona en el fútbol. La quinta Copa del Mundo se jugó en Suiza al año siguiente. Parecía ser solo un equipo que podía ganar, el húngaro. Luego de lograr un récord de 9 goles contra Corea del Sur, los húngaros jugaron contra Alemania Occidental y comenzaron en donde habían dejado. Invencibles durante 4 años, su confianza no tenía límites. Pero tuvieron una baja significativa. Puskás sufrió una lesión en su tobillo que lo mantendría alejado de 2 partidos. Los húngaros ganaron sin él por 8 goles contra 3. Parecía un partido de básquet. Brasil fue su próximo rival y el enfrentamiento se produce con recuerdos sumamente desagradables. Hungría ganó 4-2, pero Brasil reaccionó a su derrota declarando al referee incompetente. La guerra de Berna terminó con la expulsión de 3 hombres y hasta hablaron de una invasión de los brasileños al vestuario de los húngaros después del partido. La semifinal contra el campeón del mundo, Uruguay, no podía ofrecer mayor contraste. Fue uno de los mejores partidos jamás vistos. Se jugó un tiempo extra hasta que Hungría ganó por 4 goles contra 2. Los húngaros ganaron su lugar en la final en Berna. Luego de 2 encuentros agotadores, se encontraban enfrentando nuevamente a Alemania, a quien ya habían vencido. La victoria parecía casi segura. El director técnico de Alemania, Herberger, se puso muy serio. Puskás no se había recobrado del todo, pero volvió a dirigir a su equipo y lograba el primer gol. Und Ungarn Sturm, Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puskás, Tor! Szybor lograba el segundo. Hungría parecía relajarse ya. Unsere Mannschaft. Und jetzt Walter. Von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock aus Nürnberg. B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufbot. Tor! Los alemanes lograron recuperarse, porque al final del primer tiempo ya habían empatado. In den deutschen Strafraum hinein. Kopfball von Posipal. Und wieder Kütti müsste schießen. Schießt auch. ¡An den Pfosten! ¡An den Pfosten! Faltando 5 minutos para terminar, el marcador estaba 2-2. Y luego ocurrió lo inexplicable. Alemania tomó la delantera. ¡Tor! 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 Parecía que los días de gloria de los húngaros se terminaban. Puskás logró un gol faltando 2 minutos, pero se encontraba en offside y fue anulado. Alemania fue el campeón del mundo. Hungría, tal vez el mejor equipo del mundo jamás visto, esta vez había perdido. Para el equipo dorado, no habría de haber segunda oportunidad. 1956 fue el año de la Revolución Húngara. Ha sido una cosa, nosotros no estábamos en Budapest, estamos en Tata, en concentración, porque el domingo siguiente tenemos que jugar contra Suecia en Budapest. Pero como el 23 de octubre del año 56
se surgió los problemas, suspendió el partido y volvimos durante los problemas a Budapest. Después era desagradable, normal, la gente que vivía tranquilamente, un día a otro viene casi una guerra, era una guerra, hermano contra hermano, pues, en fin, era desagradable. Con un equipo en guerra, Puskás abandonó Hungría y retomó su carrera en el Real de Madrid. El equipo dorado húngaro había desaparecido. Dos años antes, Honvéd y Puskás habían jugado un partido amistoso internacional. Los campeones húngaros habían viajado a Inglaterra para jugar contra Wanderers. Fue una noche en la que el fútbol inglés buscaba vengar la humillación causada por Hungría el año anterior. Los Lobos ganaron 3-2 y la agresiva prensa británica exageró la victoria. El periódico inglés, el Daily Mail, dijo que el Wolverhampton era el mejor equipo del mundo. El día anterior, Gabriel Janot, comentarista de L'Equipe, dijo, tal vez los Wolverhampton sean el mejor equipo del mundo, y tal vez no. Para asegurarnos, organicemos una Copa Europea Interclubes. Lançons l'idée d'une Coupe d'Europe des clubs. Un club se benefició con esta nueva competencia. El Real Madrid puede ahora jactarse de tener la colección de trofeos más impresionantes del mundo acumulados durante más de 30 años de éxitos. Era la culminación del trabajo de un hombre, expresidente del club, Santiago Bernabéu. Nada más que lo mejor era lo bueno para su club, y nadie mejor que Alfredo Di Stéfano para ese entonces. Pero el club tuvo otros grandes, Real, Santa María, Copá, Del Sol y también Francisco Gento. Yo creo que la primera Copa de Europa que jugamos fue muy interesante para nosotros porque el Madrid pues no había salido casi nunca a jugar fuera al extranjero y sin embargo ya en esta Copa de Europa donde tuvimos que eliminar con equipos fuertes como fue el Partizan, pues se vivió una época muy intensa dentro de la responsabilidad esta que nos reunía pues a todo el Madrid, que era que empezaba como si dijésemos a todos estos éxitos que ha tenido últimamente. El Real llegó a la primera final de la Copa Europea de Campeones en junio de 1956. El país que había dado origen a la competencia estaba representado por los campeones franceses, los Reims. En el segundo tiempo, fíjense, ganaban 3-2. El Real estaba realmente en problemas. Pero faltando 20 minutos lograron igualar el marcador. El tiempo extra benefició al Real, que logró ser de esta manera el ganador. Real fue el campeón de la primera Copa Europea. Fue un honor que rehusarían abandonar, porque en 1957 su oponente en la final fue el Fiorentina de Italia. En 1958 su víctima fue el Milan. En 1959 Real superaba nuevamente a los Reims.
Al año siguiente llegarían a Glasgow para su quinta final consecutiva y 128.000 espectadores se reunían para verlos jugar contra los campeones alemanes en Frankfurt. La forma incluye el exiliado húngaro Puskás. Con Di Stefano formaban una sociedad realmente poderosa y mostrarían toda su potencia. Eran unos fenómenos. El marcador fue de 7-3 para el Real. Nunca se había visto actuación semejante. Por quinta vez consecutiva la Copa Europea retornaba a Madrid. El Real era el mejor club de Europa. ¿Pero eran los mejores del mundo? Los sudamericanos desafiaron a los europeos. El primer campeón continental Peñarol de Uruguay llegó para enfrentar al Real por el primer campeonato mundial interclubes. Había habido un empate sin goles allá en Montevideo. El Real venció a Peñarol por 5 goles contra 1 en la revancha. Indiscutiblemente el Real era el mejor club del mundo. Nos encontramos varias veces y jugué contra él en Brasil y en Suecia. Fue un orgullo para mí cuando me hizo el gol. Fue una leyenda. Con habilidades físicas y técnicas tan grandes, fue un héroe para todos los jóvenes de su época. Creo que para que alguien pueda sobresalir en un equipo como el de Brasil, que tuvo jugadores tan grandes, debe ser algo especial. Miren al monstruo. Tenía una mano en el pie. Pelé nació siendo un genio. No hay duda al respecto. Es difícil imaginar al fútbol con la atracción que tiene sin los jugadores genio. Este hombre es el rey de todos. Edson Arantes do Nascimento, conocido ante el mundo como Pelé. Pelé fue un desconocido hasta los 17 años, época en la que llegó a Suecia con el equipo brasileño para jugar la final de la Copa del Mundo en 1958. Pero se haría conocer muy pronto. Logró su primer gol en la Copa del Mundo contra Gales. É um pouco difícil de explicar. É uma emoção diferente. Es un poco difícil de explicar, dice Pelé. Es una emoción diferente, algo que viene de adentro. Poder jugar para mi país a los 17 y lograr particularmente un gol es algo muy especial. Ese gol contra Gales fue el gol que hizo ganar el encuentro 1-0 y permitió que Brasil llegara a las semifinales. Es imposible explicar cómo me sentí. Recuerdo que luego del partido no pude descansar, no dormí en toda la noche. Estaba muy feliz. Brasil no se encontraba igual que en 1950. En 5 partidos concedieron solamente 2 goles.
Fueron en el encuentro contra Francia que descubrió a su propio goleador, Just Fontaine. Sus 13 goles son récord en las finales por la Copa del Mundo. Estocolmo había soportado un aguacero el día de la final. Las condiciones favorecían a Suecia, el oponente del Brasil. ¿Podrían los suecos detener a los brasileños y a su estrella Pelé? Luego de los primeros 4 minutos se pensaba que podrían hacerlo. Pero la devastadora combinación de Garrincha y Babá hizo que el partido diera un vuelco en el primer tiempo. Y luego en el segundo tiempo Brasil mostró su verdadera clase. Suecia encontró que Pelé, el niño genio, era irresistible. Con 4 goles contra 1, Brasil controlaba su destino y hasta pudo darse el lujo de un descanso defensivo. Pelé debía tener la última palabra. Fue un triunfo para el joven jugador de la Copa del Mundo. La gambeta intoxicante de Brasil en el fútbol le había hecho ganar el campeonato mundial. El fútbol otra vez tenía un nuevo equipo dorado. Durante 4 años el fútbol de Brasil habría de lograr su mejor momento cuando uno de sus equipos ganara 2 veces el campeonato mundial interclubes. El Santos se encontraría en el mapa futbolístico gracias a un grupo de grandes jugadores, únicos ellos. Pelé fue el más grande de todos. El Santos de esta manera se transforma en el equipo más temido de todo el mundo. Jugando para el Santos, Pelé se transformó en el tercer jugador en la historia del fútbol en lograr 1000 goles. El nombre Pelé será recordado para siempre en Santos. En 1962 la Copa del Mundo se juega en Chile, un país empobrecido que se recobraba de un devastador terremoto. La federación del país construyó un soberbio estadio allá en Santiago. La gente llegaba de a miles para ver a los mejores del mundo. Los jugadores chilenos se vieron involucrados en uno de los partidos más desagradables de la historia de la Copa. Los italianos eran los rivales y usaban pantalones cortos blancos. El encuentro recibió más tarde el nombre de la Batalla de Santiago y no es difícil descubrir por qué. Este cruel golpe del jugador Sánchez chileno, él no recibió sanción. Pero fueron echados 2 jugadores italianos.
Chile, con el apoyo local a sus espaldas, logró llegar a las semifinales, luego de vencer al arquero soviético Yashin. Las celebraciones no duraron mucho tiempo. Chile perdió contra Brasil, que pasaría a la final junto a Checoslovaquia. Pero los brasileños jugarían sin Pelé, que se encontraba lesionado. Si 1958 había pertenecido a Pelé, 1962 fue el año de dos grandes, Amarildo y Garrincha. El pajarito le decían. Sus pases rápidos y sus goles soberbios ya habían destruido a Inglaterra y también a Chile. Sin embargo, Checoslovaquia llevaba la delantera en la final a través de Masopust. Para Sharoif, el arquero, los recuerdos serían penosos. Había estado en su mejor forma hasta la final. Pero Amarildo fue el primero que se iba a beneficiar con ese error. El siguiente fue un presente de Cito. Y se completó la pesadilla cuando Babá logró el tercer gol para Brasil. ...3-1 y Brasil había demostrado que aún sin el mejor jugador del mundo, tenía un equipo como para ganar la Copa del Mundo por segunda vez. En ningún lado del mundo el fútbol enciende tanta pasión como en Brasil. Creo que está en la sangre de los brasileños y de los latinos en general. Es el deporte número uno y pasa de generación en generación. Antes de que comenzara la Copa del Mundo en Inglaterra, desaparece el trofeo Jules Rimet. Fue devuelto por Pickles, el perro más famoso en la historia del fútbol, que lo encontró debajo de un arbusto. 1966. En Inglaterra, los vibrantes 60 se encontraban en su esplendor. Brasil buscaba su tercer título consecutivo y comenzó siendo el favorito. Pero fracasó en un confuso encuentro contra Portugal. Pelé fue víctima de la violencia que terminó prematuramente con él en la Copa. Esta vez Brasil no sobrevivió durante mucho tiempo sin él. Perdió 3-1 frente a Portugal y fue eliminado. Corea del Norte llegó hasta Inglaterra como un completo extraño. Ningún país asiático había vencido jamás a una de las mayores potencias del juego. Pero contra Italia, acá ocurrió la historia. El gol de Pak Duik envió a los confundidos italianos a su casa antes de lo esperado. Pero la historia no termina allí. En los cuartos de finales contra Portugal, los coreanos vencían por 1-0. Luego por 2-0. Y luego por 3-0 ante el deleite de la multitud.
Pero los portugueses, con Eusebio como inspirador, se recuperan y en un encuentro extraordinario que les daría una victoria de 5-3, pondrían punto final al cuento de hadas coreano. La Copa del Mundo se haría en Inglaterra, el lugar de origen de la Asociación del Fútbol, y toda la nación enloqueció. Luego de un áspero encuentro contra Argentina, Inglaterra venció a Portugal en las semifinales con 2 goles de Bobby Charlton. Alemania llegó a la final gracias a este gol de su nueva estrella, Franz Beckenbauer. Hacia el estadio de Wembley y hacia la final de la Copa del Mundo en el 66, Inglaterra, con camisetas oscuras contra Alemania Occidental. El partido se encontraba en tiempo extra cuando Inglaterra logró uno de los goles más discutidos en la historia de la Copa. Como ven, las discusiones ocurren en las mejores familias. Aún existen muchas opiniones sobre ese gol. Yo estaba muy cerca, a unos 6 u 8 metros de distancia. Vi claramente que la pelota tocaba la línea de gol y luego rebotaba hacia afuera. Desde donde me encontraba no había sido gol. It is now. It's 4. Hurst has got 3. It is all over. England are the world champions. Her Majesty the Queen. La Copa del Mundo había sido ganada por el país que le había dado el juego al mundo. England are the world champions. El torneo presenció el retiro del veterano arquero mexicano Antonín Carvajal. Carvajal fue el único hombre que participó en 5 finales por la Copa del Mundo. Otro gigante del arco también estaba llegando al fin de la carrera, Yashin. El legendario arquero soviético fue honrado como el mejor en las finales del 66. Una merecida recompensa. La araña negra. Todo lo que hacía inspiraba admiración. Fue un gigante en el arco. Un hombre muy alto con manos muy grandes. La característica ropa negra de Yashin sería su signo distintivo. Acostumbraba a vestirme de negro. Suéter, pantalones cortos, medias
y botines negros. Por eso los sudamericanos me llamaban la araña negra. Yassin ayudó a la Unión Soviética a ganar la primera Copa de las Naciones Europeas en 1960. Celebró su cumpleaños número 60 en su casa de Moscú en 1989. Lamentablemente sería el último. Mientras estas dos carreras llegaban a su fin, apareció una nueva estrella en el horizonte. George Best, oriundo de Irlanda del Norte. El fracaso de los irlandeses hizo que su talento nunca se hubiese mostrado ante el mundo. Sentía que era superior, que nadie podía quitármela, y había sido así desde niño. Cuando jugaba en la escuela contra niños de mi misma edad, nunca podían quitarme el balón y solía sentirme insultado si lo hacían. Su club, Manchester United, le permitió demostrar todo su talento. United debía recuperarse del tremendo golpe sufrido por el desastre aéreo en Múnich en 1958. Entre los muertos se encontraban 8 de sus jugadores. El manager, Matt Busby, y un joven wing izquierdo llamado Bobby Charlton se encontraban entre los sobrevivientes. 10 años después en Múnich, United había reconstruido su equipo. Con George Best junto con Charlton ganaron la Copa Europea. Podrían entenderlo si fuesen de Manchester. Era algo que debía estar y estuvo predestinado para que nosotros lo ganáramos. Manchester United, campeón europeo en 1968. Un triunfo para un club, un director técnico y un jugador. En 1970, a pesar del calor y de la altitud, México fue el anfitrión del noveno y tal vez del mejor campeonato por la Copa del Mundo. Los ingleses fueron eliminados en los cuartos de finales. En las semifinales, los alemanes debieron jugar tiempo extra contra los italianos. Y contaban con su sorprendente defensor, Franz Beckenbauer, que jugó con un hombro dislocado. El partido se inclinó primero hacia un lado y luego hacia el otro. Luego el italiano Gianni Rivera logró el séptimo y dramático gol de la victoria. En la final, Italia se enfrentaría a un resurgente Brasil. Con un equipo de nuevas estrellas agrupadas alrededor de Pelé, Brasil había estado divirtiéndose bajo el sol mexicano. Casi nada lo del ojo, ¿eh? Y otro más.
Pero se encontraron con un arquero prácticamente invencible. En la final, frente a 105.000 personas, jugaron en el Estadio Azteca. El partido iba a ser un clásico. Brasil y su torcida. El marcador iba 1-1 en el primer tiempo, pero los brasileños volverían a tener un desempeño virtuoso. Brasil campeón mundial por tercera vez. El trofeo de oro sería suyo para siempre. La Copa del Mundo más emocionante de todas y tal vez el mejor equipo que haya jugado alguna vez marcarían el final de los años dorados del fútbol. El oponente de Chile, la Unión Soviética, no se había presentado por razones políticas. Los chilenos decidieron continuar con el juego. Realmente fue una farsa futbolística. Afortunadamente, las finales solo serían recordadas por un excelente fútbol. El anfitrión era Alemania Occidental. Estaban dirigidos por Helmut Schön, pero en el campo su capitán era el Kaiser Franz Beckenbauer. Beckenbauer había jugado en el seleccionado cuando tenía 20 años. Su ascenso a la fama coincidió con el de su club, el Bayern Múnich. 6 jugadores del Bayern, incluyendo a Beckenbauer y a Müller, habían ayudado a que Alemania Occidental llegara al Campeonato Europeo de 1972. El Bayern había sido campeón europeo a menos de un mes de comenzar la Copa del Mundo. Sin embargo, había un equipo capaz de evitar la victoria local. Los holandeses jugaban un fútbol total, practicaban un sistema rotativo, lo cual significaba que los defensores podían atacar y los atacantes también podían defender. Y tenían un gran jugador, por supuesto, Johan Cruyff. Fue lo mejor de una cosecha de nuevos talentos en Holanda. Había ganado con su club, el Ajax, 3 trofeos europeos. Es fantástico poder lograr un éxito como ese, llegar a ganar la Copa Europea. Holanda tenía muchos jugadores buenos en un momento muy especial y eso ayudó a conquistar nuestros éxitos. Múnich, 1974. Las finales del 10º campeonato por la Copa del Mundo. Rinus Michels, el arquitecto del fútbol total, era director técnico de Holanda.
Cuando los holandeses se enfrentaron a Brasil, necesitaban solamente un empate para llegar a la final. Pelé ya se había retirado y los brasileños eran tan solo una sombra del equipo de otrora. Cruyff logró el segundo gol y Holanda llegaba a la cima. Los alemanes descubrieron elementos que conspiraban contra ellos en su encuentro contra Polonia. Tuvo que solicitarse la ayuda de bomberos de Frankfurt antes que comenzara el encuentro. Aún entonces las condiciones eran risibles. Eventualmente prevalecieron los alemanes. Müller logró el único gol. Alemania se encontraría a Holanda en la final, en el estadio Olimpia de Múnich. Habían pasado solamente 30 segundos de juego cuando Cruyff ya se había apoderado del balón. El primero de los dos penales cruciales. Los holandeses iban ganando. Su oponente ni siquiera había tocado la pelota. Alemania Occidental se recuperó rápidamente. Luego de un discutido penal, Breitner iguala. Luego Müller logra el gol de la victoria. Los alemanes ganan de esta manera su segundo campeonato mundial y el nuevo trofeo por la Copa del Mundo. Fue el momento descollante en la carrera de Beckenbauer. Muy pronto el péndulo del fútbol oscilaría. Esta vez iría hacia Sudamérica. El momento más grande del fútbol argentino había sido en 1930, cuando logra llegar a la final por la Copa del Mundo. Pero también tenía clubes muy importantes. River Plate en la década del 40 con su línea delantera, conocida como la Maquinita, era lo mejor que había formado el país. En 1978 Argentina logra impresionar al mundo.